Primera fase: internamiento en el campo. Al examinar la abundante documentación recogida de las observaciones y experiencias de los confinados en los campos de concentración, se distinguen tres fases psicológicas en la reacción de los reclusos a la vida en el campo: la fase intermedia al internamiento, la fase de adaptación y la fase que sigue a la liberación. Estación de ferrocarril de Auschwitz. El síntoma característico de la primera fase es el shock. En ciertas situaciones, ese shock puede preceder a la entrada del recluso en el campo. Ofreceré, como ejemplo, las condiciones de mi propia llegada al campo. 1.500 personas fuimos transportadas en un tren durante varios días con sus noches. En cada vagón se hacinaban 80 personas tendidas sobre su equipaje, lo poco que conservábamos de nuestras pertenencias. Los vagones estaban tan repletos de gente que solo quedaba despejada la parte superior de las ventanillas, por donde entraba la claridad gris del amanecer. Todos creíamos que nos llevaban a una fábrica de munición como empleados para trabajos forzados. No sabíamos siquiera si seguíamos en Silesia o si habíamos entrado ya en Polonia. De pronto, el silbato de la locomotora sonó con un aire misterioso, como un lamento de compasión por el cargamento destinado a la desgracia. El tren realizó una maniobra y aminoró la marcha. Estábamos entrando en una estación. Entonces se escuchó un grito angustiado. ¡Hay un letrero que dice Auschwitz! Sentimos que se nos paralizaba el corazón. Auschwitz. Ese nombre evocaba las mayores atrocidades: cámaras de gas, hornos crematorios, el exterminio. El tren seguía avanzando despacio, casi vacilante, como si tratara de evitar a los pasajeros la constatación de la atroz evidencia. Auschwitz. La claridad de la mañana dejaba ver los contornos de un inmenso campo, una larga extensión de alambre de espino, las torretas de vigilancia, los potentes focos y las interminables filas de andrajosas figuras humanas, pardas bajo la luz grisácea del amanecer, arrastrándose sin rumbo por las desoladas calles del campo hacia un destino incierto. Se oían voces aisladas y silbatos de mando. No sabíamos qué significaban. Imaginé cadalzos con cuerpos colgados de una cuerda. Me estremecí de horror, pero la realidad no iba a diferir de lo imaginado. Lentamente teníamos que acostumbrarnos a la inmensa y terrible barbarie. El tren se detuvo al fin en la estación. El silencio inicial fue roto por los estridentes gritos de mando. A partir de entonces, oiríamos constantemente esos bramidos ásperos en todos los campos. Parecían los estertores de una víctima, roncos y cortantes, saliendo de la garganta de un hombre que no podía dejar de gritar, un hombre al que asesinaran una y otra vez. Las puertas del vagón se abrieron de golpe y un pequeño destacamento de reclusos nos recibió con ligera algazara. Vestían trajes a rayas, tenían las cabezas rapadas, pero parecían bien alimentados. Hablaban en todas las lenguas europeas imaginables y se expresaban con cierto humor, que en esas circunstancias resultaba grotesco. Como quien se agarra a un clavo ardiendo, dado mi innato optimismo, que tantas veces me ha ayudado a controlar mis sentimientos, incluso en las situaciones más desesperadas, me aferré a esta idea. Estos prisioneros tienen buen aspecto, aparentan buen humor e incluso se ríen. ¿Quién sabe? Quizá yo consiga ser uno de ellos. En psiquiatría hay un estado de ánimo que se denomina ilusión del indulto. Se trata del proceso de consolación que desarrollan los condenados a muerte antes de su ejecución. Conciben la infundada esperanza de que van a ser indultados en el último minuto. Nosotros también nos aferrábamos a una débil esperanza e incluso frente a la evidencia creíamos que aquello no sería tan cruel. Las mejillas sonrosadas de los reclusos que nos habían recibido alentaban nuestra ilusión.
Entonces no sabíamos que componían un grupo especial, seleccionado para servir de comité de recepción a las remesas de prisioneros que diariamente llegaban a la estación. Acogían a los recién llegados, se ocupaban de sus equipajes y de los escasos objetos que traían, incluso de las joyas escondidas que habían superado todos los controles. Auschwitz era un lugar insólito en la Europa de los últimos años de la guerra. Debió haber allí un verdadero tesoro. En sus almacenes se acumulaba oro, plata, platino y diamantes, sin contar lo incautado por las SS. Metieron a unas 1.500 personas en un barracón para un máximo de 200, a la espera de trasladarnos a campos más pequeños. Hambrientos, tiritando de frío, no disponíamos de espacio ni para estar en cuclillas, y menos para tumbarnos. En 4 días, el único alimento que ingerimos fue un trozo de pan de unos 150 gramos. En esas duras condiciones, oí a un prisionero veterano encargado del barracón regatear con un miembro del comité de recepción por un alfiler de corbata de platino y diamantes. La mayoría de las ganancias de tales transacciones se convertían en tragos de aguardiente. No recuerdo cuántos miles de marcos se necesitaban para comprar suficiente aguardiente como para pasar una tarde alegre, pero sí sé que los veteranos necesitaban beber. En estas circunstancias, ¿quién podría reprocharles que intentaran calmar su conciencia con la embriaguez? Había otro grupo que disfrutaba de aguardiente en cantidades casi ilimitadas, suministradas por las SS, los hombres que trabajaban en las cámaras de gas y los crematorios, que sabían que cualquier día serían relevados por otra remesa y dejarían de ser verdugos para convertirse en víctimas. La primera selección. La mayoría de las personas de mi expedición se encontraba bajo la ilusión del indulto. No perdían la esperanza de que serían liberados e imaginaban que aquello iba a terminar bien. No podían captar la realidad de nuestra condición. El significado se nos escapaba. Para explicarme mejor, recupero la siguiente escena. Hasta esa tarde no lo comprendimos. Nos ordenaron dejar el equipaje en el vagón y formar 2 filas, las mujeres de un lado y los hombres al otro, que debían pasar delante de un oficial de las SS de alta graduación. Tuve la osadía de esconder mi macuto debajo del abrigo. Mi fila debía pasar delante del oficial uno a uno. Me di cuenta de que corría peligro si el oficial descubría el macuto. Seguramente me tiraría al suelo de un bofetón, un escarmiento del que ya tenía constancia. Instintivamente, al acercarme a él, adopté una postura enérgica para disimular la pesada carga. Ahora lo tenía enfrente. Era un hombre alto y delgado, con un uniforme impecable que vestía soberbiamente. Cómo contrastaba este porte elegante con nuestro aspecto mugriento después del viaje. El oficial mantenía una posición relajada, sujetándose el codo derecho con la mano izquierda. Su mano derecha, erguida, con el dedo índice, señalaba con parsimonia a la derecha o a la izquierda. En aquel entonces ignorábamos el siniestro significado del leve movimiento de su dedo, apuntando ya a la izquierda, ya a la derecha, con mayor frecuencia a la izquierda. Me llegó el turno. Alguien me había susurrado que ir a la derecha implicaba trabajos forzados. A la izquierda enviaban a los débiles y enfermos que trasladaban a otro campo. Me resigné al curso de los acontecimientos, comportamiento que repetí en varias ocasiones durante mi internamiento. El peso del macuto me ladeaba un poco hacia la izquierda, pero me esforcé en caminar erguido. El hombre de las SS me escudriñó de arriba abajo, dudó un momento y entonces puso sus manos en mis hombros. Intenté demostrar la mejor voluntad. Me giró muy lentamente a la derecha y seguí en esa dirección. Por la tarde nos explicaron el significado del juego del dedo. Era la primera selección, el primer veredicto sobre la aniquilación
o la supervivencia. Para el 90% de nuestra expedición había significado la muerte. La sentencia se cumpliría a las pocas horas. Los que habían sido colocados a la izquierda fueron a la estación directamente al crematorio. Este edificio, me dijo un recluso que trabajaba allí, tenía en las puertas, escrita en varios idiomas, la palabra baño. A cada prisionero se le daba a la entrada una pastilla de jabón y después, gracias a Dios no necesito contar lo que sucedía después. Se ha escrito mucho sobre esa experiencia terrible. Los pocos que nos salvamos del numeroso grupo inicial conocimos la verdad esa misma noche. Pregunté a un antiguo recluso si sabía dónde habían mandado a mi amigo y colega P. ¿Lo enviaron a la izquierda? Sí, contesté. Pues ahí lo tienes, respondió. ¿Dónde? Una de sus manos señalaba una chimenea a unos cientos de metros que escupía una llamarada de fuego al gris cielo de Polonia. La llamarada se disolvía en una siniestra nube de humo. Allí está tu amigo, elevándose al cielo, contestó con brusquedad, pero no alcancé a entender bien sus palabras hasta que me revelaron la verdad con toda su crudeza. Pero me estoy anticipando a los hechos. Desde el punto de vista psicológico, todavía nos esperaba un camino largo, muy largo, desde el amanecer en la estación hasta la primera noche en el campo. Escoltados por los guardias de las SS con sus pesados fusiles listos para disparar, recorrimos a paso ligero, pasando la alambrada electrificada, el trayecto de la estación al pabellón de desinfección. Para los que habíamos superado la primera selección fue un auténtico baño. Eso fomentó nuevamente nuestra esperanza de sobrevivir. Incluso los hombres de las SS nos parecían casi encantadores. Pronto descubrimos la razón. Eran amables con nosotros por el reloj de pulsera que llevábamos en nuestras muñecas y con buenos modales nos querían convencer de que teníamos que dárselos. ¿No teníamos que despojarnos, en cualquier caso, de todas nuestras pertenencias? Entonces, ¿por qué no entregar a esas personas relativamente afables lo que nos quedaba? Tal vez algún día podrían devolvernos el favor. Desinfección. Nos llevaron a un cobertizo que parecía la antesala de la cámara de desinfección. Entraron los hombres de las SS y extendieron unas mantas en el suelo para que depositáramos allí los objetos de valor, relojes y joyas. Para regocijo de los reclusos veteranos, ayudantes de los guardias, aún había algunos ingenuos entre nosotros que preguntaron si podían quedarse el anillo matrimonial, una medalla o algún amuleto de oro. No nos entraba en la cabeza que nos lo quitarían todo, absolutamente todo. Intenté ganarme la confianza de uno de los prisioneros veteranos. Acercándome sigilosamente, señalé el fajo de papeles del bolsillo interior de mi abrigo y dije: «Mira, es el manuscrito de un libro científico. Sé que me vas a decir que no puedo esperar nada en estas condiciones y que debo estar agradecido de salvar la vida, pero no lo puedo evitar. Necesito conservar este manuscrito como sea. Es el trabajo de toda mi vida. ¿Comprendes?». Parecía que comprendía. Empezó a esbozar una sonrisa, primero de compasión, luego burlona, insultante, hasta que soltó una palabra en respuesta a mi ansiedad, la palabra más omnipresente de la jerga del lager. ¡Mierda! En ese momento comprendí la verdad desnuda del campo de concentración y me llevó a culminar la primera fase de mi reacción psicológica. Hice borrón y cuenta nueva, dejando atrás toda mi vida anterior. De pronto se produjo un revuelo entre mis compañeros de expedición que habían permanecido de pie, pálidos y asustados, forcejeando con su esperanza. De nuevo oímos voces roncas vociferando órdenes. Nos introdujeron a empujones en la antesala de los baños. Allí, un hombre de las SS aguardaba a que todos estuviéramos dentro. Luego dijo:
Os doy 2 minutos cronometrados por mi reloj. En 2 minutos tenéis que desnudaros y dejar todo en el suelo. Solo podéis quedaros con los zapatos, el cinturón o los tirantes, las gafas y, en todo caso, el braguero. Empiezo a contar. ¡Ya! Nos quitábamos la ropa con increíble rapidez. Según pasaba el tiempo, nos poníamos más nerviosos y algunos se trababan con el cinturón o los cordones de los zapatos. Entonces oímos los restallidos del látigo por primera vez, las largas correas de cuero sobre los cuerpos desnudos. Después nos metieron en otra habitación para afeitarnos. No solo nos rasuraron la cabeza, sino que nos dejaron todo el cuerpo sin un pelo. A continuación fuimos hacia las duchas y allí nos alinearon otra vez. Apenas nos reconocíamos unos a otros y mirábamos angustiados el techo, pero comprobamos con gran alivio que de las duchas salía agua. Agua de verdad.